y la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional. Marisol, un abrazo desde Tacna, tu tierra. Marisol es nacida aquí en la ciudad de Tacna. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo ha visto el desarrollo de esta noticia y hecho jurídico que nos sorprendió anteayer, básicamente con la colocación en agenda del tema del habeas corpus de Alberto Fujimori? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de poder estar en Tacna por este medio y a través de ti. Sobre tu pregunta, en realidad desconcierto, ¿no? Porque si bien yo creo que todas las personas sin distingo tienen derecho a acceder a los órganos jurisdiccionales, es decir, a buscar justicia, no importa cuánta razón tengan, sí siento que hay cierta discrecionalidad del Tribunal Constitucional que debería de manejarse con mayor prudencia, ¿no? Sin que eso signifique, por supuesto, dilatar eternamente un caso, que tampoco es justo. Pero yo creo que lo único que no necesitábamos en este momento los peruanos era una situación como esta. Esto debió verse, además informarse, porque te deja, aunque no sea verdad, Fernando, en un tema que es estrictamente jurídico y de que por supuesto podemos hablar todo lo que tú quieras, te deja una sensación de contubernio político que no le hace bien a nadie, que no le hace bien a nadie. Y al que menos le hace bien es al ingeniero Alberto Fujimori. Es decir, empecemos por señalar, Fernando, algo que yo quiero dejar puesto sobre la mesa y más hacerlo en mi tierra por varias razones, ¿no? Porque fue una conversación en Tacna a propósito de la procesión de la bandera del año 17, en que los hechos con relación a Fujimori, en mi caso, quedaron meridianamente claros, ¿no? Hay un tema jurídico, hay un tema político, hay un tema de amores y desamores, de anti-fujimorismo y de un amor por el señor Fujimori que yo, por supuesto, no comparto, pero entiendo. En una coyuntura como la que vivió el Perú en esa época, la gente estuvo dispuesta a asumir cualquier costo y lo asumieron. Y yo en esas cosas soy un poco más racional, pero no te puedo negar, Fernando, que yo trabajo cárceles hace muchos años, desde el Congreso, desde el Ministerio de Justicia y ahora como ciudadana. Yo voy al penal una vez al mes, 2 veces al mes, soy de la pastoral carcelaria de Castro Castro. Yo creo que nadie que no signifique un peligro para el país debe morir en la cárcel. Y que hemos distorsionado completamente el mensaje de la sanción penal con un mensaje de venganza social. Pero fuera de eso, que es la generalidad, en el caso específico de Alberto Fujimori, existe, bien o mal, una carga política que funciona como disparador de una división del país, argumentativa, racional, y se convierte en amores y odios automáticamente. Es lo que menos necesitaba el Perú ahora. Y lo que menos necesitaba el señor Fujimori era que en el intento de concederle de manera favorable o cualquier otra circunstancia, lo vuelvan a poner en esta situación de ir y regresar a un penal, ¿no? Porque si la gente no tiene toda la información, piensa que esto se trata de una venganza o de antifujimorismo. Yo empiezo por decirte que voy a procurar explicarles a quien quieran escuchar los temas jurídicos, que son distintos de los temas políticos. No tiene nada que ver con que alguien lo quiera o no lo quiera, con que esté de acuerdo con él o no, con que esté agradecido porque contribuyó a terminar con el terrorismo y a darnos sostenibilidad económica, o porque esté mortificado y no acepte que para lograr eso haya muerto muchísima gente inocente en el Perú, por lo menos con su silencio, si no es con su complicidad presencial, y que existe una sentencia que dice una cosa muy grave respecto de cuál fue su conducta. Entonces, sí siento que para que podamos conversar sobre esto tú y yo, y que nos pueda entender las personas que nos están escuchando, sin decir, no, Fernando es fujimorista, Marisol es antifujimorista, o al revés, necesitamos entender que la política y la justicia tienen caminos separados, y por eso se han dividido. Por eso en el Estado de Derecho tienes un ejecutivo y un legislativo y un judicial que no debería de estar ni dirigido ni condicionado a la coyuntura política, porque solo la imparcialidad del órgano que administra justicia va a garantizar paz social, Fernando. Y yo creo que acá no está pasando eso. Y al decirme que al decirme esto me estás indicando que no ha habido
una imparcialidad por parte del TC? No necesariamente, a mí me gustaría comentar, y te prometo hacerlo además contigo si me invitas, comentar la sentencia del TC cuando la leamos. O sea, me parece además supremamente irresponsable sacar una nota sobre la consecuencia de la sentencia y no dar su contenido. Porque entonces la crítica a la sentencia, que es legítima y que es un derecho, hay que respetarla, Sí. pero se puede criticar, es absolutamente vacía, ¿no? Y entonces la crítica viene sobre las pasiones y no sobre las razones. Porque claro, si yo no tengo la sentencia enfrente, ¿cómo la puedo comentar? ¿Qué cosa comento? La nota que sacó el TC. Pues sobre la nota que sacó el TC, lo único que yo puedo señalar es que el habeas corpus que se presentó respondía a un mandato de la Corte Interamericana. O sea, la Corte Interamericana lo que dijo es, como siempre dice, porque la Corte no reemplaza al Poder Judicial, la Corte lo que te dice es, lo que han hecho lo han hecho bien o lo que han hecho lo han hecho mal. Si lo han hecho mal, establezcan la responsabilidad de quien lo hizo mal y vuélvanlo a hacer. Si lo han hecho bien, ejecútenlo. Eso es lo que dice. Entonces, la Corte, sobre el caso de Fujimori, en el indulto de Fujimori, en la sentencia de supervisión lo que dijo es, eso que han hecho, lo han hecho mal. Y en todo caso, sobre si el indulto procede o no procede, se tienen que pronunciar las Cortes Constitucionales. Pero para que proceda, hay un estándar mínimo que debe de respetarse para que no sea ilegal. O sea, yo sé que es complicado, pero la Corte no dijo está bien el indulto, ni dijo está mal el indulto. La Corte dijo el indulto humanitario procede, porque obviamente es humanitario, no hay excepciones. Sin embargo, para que proceda, tiene que respetar primero el asumir responsabilidad por parte del indultado. Después, un procedimiento transparente, absolutamente transparente. Pues que se reúnan las condiciones para el indulto humanitario, y, en fin, pedido de perdón, una serie de situaciones para que las víctimas no sean revictimizadas. Y luego dijo la Corte, pero si estuvo bien dado o no ese indulto, no me corresponde a mí resolverlo, sino a las Cortes Constitucionales, en castellano al peruano, al Tribunal Constitucional. O sea, si es competente el TC, es competente. Pero no es competente para ordenar la liberación, es competente para decir si era o no era potestad, si estuvo bien o no estuvo bien, o si hay que volver a darlo, volver a evaluarlo, respetando el nuevo estándar de la Corte. Porque si no es así, si la sentencia no respeta ese estándar, la Corte puede volver a pronunciarse en contra del indulto. Y eso me parece, para quienes quieren al señor Fujimori, mucho más cruel. Que lo vuelvan a soltar y lo vuelvan a regresar, me parece mucho más cruel. Y para las víctimas también es cruel, porque entonces estarías repitiendo una historia. ¿Te das cuenta, Fernando, que esto parece escrito simplemente para que volvamos a enfrentarnos y a enfrentar fuego contra fuego, ¿no? Y eso a mí me produce mucho dolor. Sí, porque y no eso, se hace esa parte también quería dejarla un poco para el final de la entrevista porque y yo también hice un comentario temprano en la mañana indicando que hay un gran problema en el país, que es el tema de que luego de la caída del Fujimorismo y lo que descubrimos, lo que se vio, ¿no? Con el Fujimorismo, tuvimos el tema de la Comisión de la Verdad en el gobierno de Toledo y que no hemos tenido la capacidad de no solamente tener una Comisión de la Verdad, sino de reconciliación y que ahí ha habido enfrentamiento y no ha habido reconocimiento de los hechos que hemos debido reconocer todos los peruanos, porque ayer yo escuchaba a un sector del fujimorismo que se le preguntaba por qué no pagan la reparación, por qué no aceptan los delitos, por qué no piden disculpas, perdón a las víctimas por digamos el caso del grupo Colina y colaboran con la investigación y ellos responden, pero el terrorismo mató más gente. Y tú dices, ese no es el tema. Vayamos a construir una reconciliación en el país. Pero eso dejémoslo para el final porque hemos tenido muchos años décadas después de la caída del Fujimorismo para hacer eso y no lo hemos hecho. Y hoy vemos cómo está la calle, ¿no? Que te vaco, que no te vaco, que te caes, que no te caes, que quiere llegar al poder. Y eso no es dable para un país que debería estar, luego de esos hechos que ha vivido, creciendo, construyéndose de una manera sin enfrentamientos y sobre todo respetando el tema democrático. Me gustaría regresar a los hechos del 2017. ¿Cómo el TC, que en una resolución que aún no conocemos y conocemos un comunicado, ya anuncia la excarcelación de Fujimori, pero a sabiendas de que
ahí hay una revisión que tiene o hizo el Poder Judicial y que determinó que el indulto no cumplía los estándares y que era lo que le dijo la Corte Interamericana, como lo dice usted. La Corte no le dijo, oye, ese indulto es irregular, es ilegal. Oye, acá no se han hecho bien las cosas, tú revísalo. Y al revisarlo te vas a dar cuenta que los estándares que me has detallado no se han cumplido. Asumir responsabilidad, transparencia, las condiciones, ¿no? La salud, etcétera. En el 2017, ¿cómo van a salvar esto si en el 2017 se armó el tema para salvar la vacancia, cambiaron ministros, metieron gente en comisiones de gracia y en las que revisaban la salud para armarle la salida a Fujimori? Si el origen es, en mi opinión, es espurio, ¿cómo pueden salvar o darle legalidad a un indulto? Es que ese es el punto, Fernando, más álgido, ¿no? Y yo aquí quiero, por respeto a mi tierra, la verdad, y a mis paisanos y paisanas sobre todo, decir algo, ¿no? Yo no he procurado pronunciarme nunca sobre este tema, primero porque hay una cosa que es verdad, que yo la he vivido, y es que PPK siempre pensó y evaluó el indulto a Fujimori. ¿Qué pasó después de septiembre? Eso yo no lo sé, porque yo no estaba ahí. Pero sí te puedo decir lo que pasó hasta septiembre, en el que yo fui ministra de Justicia. Él siempre, no, las razones seguramente las tendría que explicar él, y de hecho hay una investigación penal que se está llevando a cabo sobre el indulto, y uno de los documentos que se encontraron en la casa de PPK fue un documento que yo le presenté en ese momento, ya cuando ya me había ido en octubre. De hecho eso es medianamente público, porque salió la relación de documentos que encontraron en su casa y ahí salió el mío, y yo ahí le puse a PPK y se lee del documento que él ya me había planteado el tema muchas veces antes. Entonces, si yo tenía claro algo para septiembre del 2017, era la situación jurídica del señor Fujimori y las posibilidades que dependían del presidente y las que no, Fernando. Y eso es una cosa que yo quiero decir ahora, porque si la olvidan, vuelven a cometer la misma crueldad contra víctimas de la época en la que se enfrentó al terrorismo, pero se enfrentó mal en muchos aspectos, se violaron derechos humanos. Yo respeto a mi ejército, soy teniente del ejército, honor y gloria, pero cuando tú cometes una violación a derechos humanos tienes que sancionar, no puedes tapar. Y Cabitos ocurrió y algunas matanzas terribles también ocurrieron. Eso hay que decirlo porque está ahí. Y mientras eso no se diga y se pida perdón, nos estamos enfrentando constantemente. Pero bueno, te decía, una cosa es la sentencia de Barrios Altos. Eso es un tema. Sentencia de Barrios Altos que incluye un tipo penal de secuestro. Secuestro que impide que se dé un indulto común. ¿Por qué? Porque eso dice la ley antes de Fujimori. Segundo, otra cosa es el indulto humanitario. No tiene nada que ver acá el hecho de que sea lesa humanidad o no. Eso hagamos un paréntesis. La lesa humanidad no es un delito, no está tipificado como delito en el Perú. Es una circunstancia. Es una circunstancia que hace que determinados delitos que lesionan a la humanidad, por eso lesa humanidad, que golpean tu espíritu, sean considerados mucho más graves y requieran un tratamiento adicional. Por eso se crea la Corte Penal Internacional. Para este tipo de delitos, que sin importar quién los comete ni dónde, lesionan a la humanidad, desaparición forzada, en fin, tortura y otros. Entonces, no importa el tema de lesa humanidad, otro día lo trabajamos. Ahora lo que importa es que Fujimori estaba sentenciado por Barrios Altos, Cantuta y el secuestro de Gorriti Dair, y que por el secuestro no se podía dar el indulto común. Para dar el indulto humanitario, tú tenías que probar que la situación médica de la persona privada de libertad ponía en riesgo su vida por las condiciones penitenciarias y que no existían otros mecanismos para que él llevara a la prisión mejor. Yo lo propuse directamente, Fernando, que se vayan, no él, todos. Yo no creo en las políticas con nombre propio, creo que son nefastas. Además está prohibido por ley. Mi planteamiento era que las personas de tercera edad, que hay muchísimas en el penal, algunas enfermas con tuberculosis, que son carísimas para el Estado y que además es inhumano que no reciban atención médica, se fueran a su casa con un grillete, excepto
excepto los que mantenían las características que les permitían poder volver a cometer ese delito. Violadores, que solamente necesitan sus manos para hacer tocamientos y ofender a una mujer o otras características físicas, o los terroristas, que solo necesitan su cabeza, sobre todo los ideólogos. Entonces tú restringías o narcotráfico, que solo necesitas la cabeza y los contactos. Pero alguien, en el caso de Fujimori, que cometió los delitos amparado en el poder, si ya no tiene poder, ya las condiciones para la comisión del delito desaparecen. O un estafador, por ejemplo, que era gerente de un banco. Yo no te estoy diciendo que lo perdones, ni que no pagues su reparación civil. Le estoy diciendo que traslades el costo de una persona de 80, 90 años a su familia y lo mandes a su casa con un grillete. Ya tú decides si prisión domiciliaria, si una transición mínima. Pero la gente, como no sabe, decía, no, Fujimori es inocente. No puedes, o sea, eso no va a pasar. O sea, en la historia no va a quedar que Fujimori es inocente porque hay una sentencia. Y no solo hay una sentencia en el caso de Barrios Altos, ya puede haber cumplido su condena y tiene derecho a resocializarse como todos. Y tiene derecho a ser tratado con respeto, con amor, con cariño y ver a su familia, como todos. Pero no hay que olvidar a las víctimas. Nunca hay que olvidar a las víctimas. Y yo creo que mucho favor le haría al Perú Fujimori si reconociera responsabilidad, aunque sea responsabilidad en razón de su cargo, ¿no? Yo era presidente, tenía que respaldar las acciones, aunque no las entendiera en toda su dimensión, y las respaldé. Asume pues el costo con valentía, asúmelo, y paga tu reparación civil. Yo te aseguro que si mañana se hace una colecta, muchos fujimoristas van a poner lo que tengan que poner para que se... Pero honra eso. Lo que pasa es que eso es reconocer responsabilidad. Y yo creo que esa es la madre del cordero. Pero ahí no termina, Fernando, el tema. Ahí empieza. Eso es lo único que se ve en la punta del iceberg. Luego tienes un montón de casos, casi 6 o 7, que están con pedido de ampliación de extradición. En esos casos sí es importante la categorización de delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque no prescribe. Entonces ahí sí es importante. No en Barrios Altos y Cantón. Todos estos casos, el exministro de Justicia, y esto lo digo porque las cosas están ahí, dio una gracia general y dijo, todas las gracias, así no se dan las gracias, pues, porque el indulto perdona la pena, es decir, la persona tiene que estar sentenciada, pero la gracia como tal, lo que perdona es, lo que sanciona es que una investigación sea muy larga, doble plazo de investigación más su ampliación. O sea, si una investigación tendría que durar 6 años y dura 12 o 14, ya pues es un abuso de la justicia, ¿no? El presidente, esto viene de los monarcas, puede decir, esto ya es un abuso, señor Poder Judicial. No, vamos a quitárselo y vamos a resolver. Pero lo tercero, Fernando, y es lo que la gente olvida, es el caso Pativilca. Ese es eso, para empezar, no le corresponde al presidente de la República, ni a este, ni al anterior, ni a ninguno. Porque el último acto sobre Fujimori que hizo Ollanta Humala fue pedir la ampliación de extradición a Chile por la matanza de Pativilca. Tiene otros delitos que son temas de corrupción, pero que ya prescribieron, pero la matanza no prescribe. Y entonces Chile concede esa ampliación de extradición el primer trimestre del año 2017, con lo cual a mí la categorización jurídica me quedó clarísima. ¿Y qué cosa hace Chile? Lo manda al Perú. El Perú empieza la investigación y no sé si me equivoco, si en mayo o junio se acusa. El fiscal formula acusación fiscal. Entonces ya no estaba en manos del presidente. Ese caso hoy, Fernando, está en investigación. O sea que hoy día el juez podría decir, voy a cambiar el mandato por un mandato de detención. Y sin que importe si el habeas corpus estuvo bien o estuvo mal, el desprestigio que va a tener el Tribunal Constitucional a nivel internacional y con eso sus miembros, la pelea interna que va a haber en el Poder Judicial por este tema, todo sin importar la bronca política en la que se van a subir algunos que quieren ganarse alguito a favor del fujimorismo o contra el fujimorismo, sin importar nada de eso, importándome a mí solo, en primer lugar las víctimas y en segundo lugar el propio señor Alberto Fujimori, lo que puede pasar mañana o en los próximos días es que el juez ordene que el señor regrese a la cárcel porque le da un mandato de detención. En todas sus formas, todo lo que te estoy contando es absolutamente cruel, Fernando. Y responde a una dinámica cruel nuevamente que vivimos todos los peruanos, por una incapacidad absoluta de aceptar nuestra historia.
regresando, y eso que el fiscal podría pedir un encarcelamiento por el caso Pativilca, peligro de fuga y otros podría argumentar en ese tema, ¿no? Pero regresando al tema del indulto que se dio en la época de PPK, en esas conversaciones con Kenji, forzando sacar el indulto. Ah, lo que tendría que suceder ahora con lo del TC, cuando conozcamos la resolución, ¿no es cierto?, es que el PJ revise nuevamente la resolución que dio, o el canal es irse al Tribunal Constitucional, perdón, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como algunos están manifestando. Eso ya se hizo, Fernando. Un día, cuando se supo hace 2 días que el Tribunal Constitucional, claro, se iba a pronunciar sobre el habeas corpus, ya se presentaron medidas provisionales. O sea, obvio, eso se presentó de inmediato. De hecho, creo que yo lo he visto en alguna nota. Sí, Carlos Rivera nos declaró ayer, que nos dijo, y les informo que hemos presentado anoche, enterados del tema, nos decía ayer, la alerta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque no te olvides que todo lo que está haciendo la Corte, en primer lugar, solo es sobre el caso Barrios Altos. Todo lo otro que te he contado todavía está en control interno. Eso es solo sobre Barrios Altos, Catuta, Samuel y Daya. Entonces, eso es muy importante dejarlo claro. Y eso es lo que la gente sabe. La gente, por más que yo lo he repetido hasta el cansancio, Fernando, la gente no quiere entenderlo. Una cosa es que no me entienda quien no es abogado, pero quien es abogado lo entiende perfectamente. Lo que pasa es que no quieren, pues, porque creen que politizando y empujando el tema se resuelve. No se resuelve. Lo que hace es resquebrajar más nuestras instituciones. Y en un momento como el que vive el Perú, eso es el peor petardo a la democracia que podemos hacer. Petardear las instituciones es lo peor que se puede hacer en este momento. Pero bueno, ya se presentó, Fernando, y la Corte, como ha hecho muchas veces, podría perfectamente declarar nulo el indulto. No lo hizo en este momento porque tomó una decisión política, que yo tampoco respaldo, pero fue lo que hizo la Corte, hay que ejecutarlo. O sea, no estoy de acuerdo, yo hubiera sido mucho más radical, porque yo creo que no se pueden dejar puertas abiertas constantemente que generan estas cosas, estos cambios de aire, y estás todo el tiempo reviviendo una situación, ¿no? Yo hubiera sido mucho más radical. No se puede, o sí se puede, o sí se puede cuando estas sean las características. Y como se ha dado, no se cumple. Chao, se acabó. Pero no lo hicieron, ¿no? El presidente también podría hacer la que hizo García de resolver el indulto, y lo hizo, si no me equivoco, con Crucilla. Esa es mi pregunta. Por ejemplo, ahora si lo bajan a que el indulto está vigente y todavía tiene que pronunciarse el Poder Judicial sobre ese tema, ¿Castillo podría emitir una resolución anulando el indulto que dio otro presidente? Fernando, podría. No significa que esté bien, pero sí podría. Ya hay un antecedente que es el de Crucillat. Pero la pregunta que yo te hago, Fernando, puedes dimensionar, usted con la experiencia que tiene, además, ¿puede dimensionar lo que va a hacer eso en las calles? Pero, o sea, si ya hoy tienes regreso al tema que te hablaba, que quería tocar al final. O sea, señores, vamos a anular ese indulto y vamos a hacer las cosas bien. Eso está bien. Y le propongo a la familia Fujimori que cumplan los estándares, no solamente de salud, sino los de reconocimiento, de reconciliación, de perdón que tiene que tener, porque ayer hemos visto a Gisela Ortiz y a otros familiares que también, o sea, revictimizamos a las familias de las víctimas, y que muchos todavía cuerpos no han sido encontrados, reviviéndole las heridas de lo que les ha pasado. Y acá tenemos que ir en búsqueda de una reconciliación, decir, sí pasó, sí sucedió, nos equivocamos, hay una pena, hay una edad que para la persona que ya no es para que esté en la cárcel, pero hagamos las cosas bien. No forzando lo que PPK dio porque estaba con la soga en el cuello. Mira, para eso necesitas valor, Fernando. Para eso necesitas valor. Para enfrentar a unos y otros y hacerles ver qué es lo que debería de hacer un dirigente, qué es lo que debería de hacer un presidente, qué es lo que debería hacer un profesor de escuela, qué es lo que debería de hacer alguien que genera opinión y que puede llevar a las personas un destino. Debería ser docencia.
Debería decir, esto puede parecer lo correcto, pero no es lo correcto. Esto es lo correcto. Y vamos a hacer las cosas y vamos a hacerlas bien. Y vamos a hacerlas para todos. No vamos a hacer situaciones excepcionales. Pero no pueden estar usando el caso Fujimori como caballito de batalla en cada ocasión, porque el Perú ya no da más, Fernando. Ya no da más. Y mientras nosotros estamos hablando nuevamente de lo mismo, y Lima tiene un conjunto de titulares en sus portadas, a mí Rubén Ticlavica me manda, parece que fuera una suerte de, yo se lo agradezco mucho, porque lo que hace es ponerme en evidencia y además reviso diarios de Tacna, por lo menos de Tacna y de Ancash, que es la tierra de mi corazón, por supuesto, mi Tacna primero, y obviamente son dos historias diferentes, Fernando. Dos historias distintas. Mira, Tacna tiene una lógica, está muy preocupado por todos los temas de frontera, obviamente, está muy preocupado por todos los temas de cojones que impactan hoy en Toquepala, está muy preocupado por los temas de violencia intrafamiliar y de violencia de seguridad ciudadana. Ancash tiene otros problemas que tienen que ver también con seguridad ciudadana. Y Ayacucho, que es la tercera región con la que yo tengo, más allá del cariño, vínculos afectivos, tiene otra película y otra historia que esa sí hoy tiene como titulares el indulto. Entonces, vivimos vidas diferentes y no entendemos que eso no es posible, que hay demandas comunes, que el Twitter no puede dirigir las riendas del Perú y necesita gente que se ponga encima del Twitter, que es un mensaje corto, normalmente llama la atención porque si no, no se viraliza, y entonces se pierden las esencias de las noticias. Y debiéramos escucharnos y decir, oigan, hasta acá llegamos. Si la sentencia, por eso quiero leer la sentencia del TC, porque una vez la sentencia nos sorprende, y la sentencia del TC te dice, por favor revisen si el indulto se dio bien, y si no se dio bien, corrijan lo que haya que corregir. O sea, por eso quiero leerla, porque no quiero juzgar a priori trayectorias impecables como la de Blum y la de Ferrero, aunque tampoco estoy de acuerdo con la sentencia del TC sobre pueblos indígenas, que puede generar las mismas calamidades que esta. Ahora, esa sentencia sí la he estudiado y sí la he leído, la de los pueblos indígenas, no dice lo que dice el resumen. O sea, el resumen dice una cosa y la sentencia dice otra. Entonces, por eso es que creo que lo correcto es esperar a que salga la sentencia del TC y a revisar esos fundamentos. Y después de eso pueden pasar muchas cosas. Digamos, lo valiente sería salir y decir, si es que ordenan que se aplique de inmediato el indulto, pues, no esperar a que el juez ordene el mandato de detención, porque eso es crueldad. Salir y decir, señores, esto vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien, por el señor Fujimori, pero sobre todo por las víctimas. Estos son los estándares. Ojalá, Fernando, ojalá que sean tiempos de paz, ¿no? Ojalá que podamos encontrar ese destino común, ¿no? Ojalá. Sí, en eso creo que es la parte en la cual uno que ya ha visto suficientes capítulos de esta historia, se pone a pensar en qué lado estamos fallando y no podemos mirarnos a la cara para conversar si somos peruanos. Yo no he apellido Fujimori, tú tampoco has apellido Fujimori, pero la historia del Perú ya está escrita y se sabe que hay una sentencia donde el señor lo condenan por los delitos que ha cometido y hay que aceptarlo. Y como tú lo has dicho al principio de la conversación, esto va a quedar en la historia así, va a quedar los intentos de salida, entrada y de controversias y de fracturas que hay. Pero ¿por qué tenemos que pelear? ¿Por qué no podemos sentarnos a ver? Si el señor no quiere reconocer delitos, si el señor no quiere pedir disculpas, si no quiere dirigirse hacia las familias de las víctimas, incluso aportar para que la investigación llegue a un mejor, a esclarecer más los hechos, pues se tendrá que quedar. Pero si hay un ánimo de aportar en la sociedad para que se conozca lo que realmente sucedió en ese momento, pues ahí sí se puede evaluar todos los temas de una gracia, de que salga de la cárcel, de que se vaya a un domiciliario, etcétera. Pero si no, no encontramos un punto medio para entendernos y terminaremos a uno haciéndolo quizás de un lado víctima, ¿no? De que lo están satanizando y no reconociendo sus errores y no encontraremos en la verdad reconciliación, que era lo primero que te manifestaba y me estaba poniendo hoy en ese momento, mientras tú me hablabas, en los zapatos de mucha gente
que ha vivido principalmente la época del terrorismo, militares con los cuales he conversado en retiro, oficiales, que te cuentan lo que han vivido. Hace una semana conversaba con un chico que había hecho servicio militar acá en Tacna y que había estado en una base en Ayacucho abandonado en un cerro, sintiendo balas por todos lados, en pequeñas bases, y me contaba su historia y yo sorprendido lo que había vivido, o lo que te genera ir al Museo del LUM en Lima, por ejemplo, y esos sentimientos y forma desgarrada de contarte las historias de lo que se ha vivido en aquella época, y tenemos que buscar, ¿no? Oye, aprendamos algo de lo que ha pasado en el Tal país cual, para no repetirlo, ¿no? tal cual, Fernando, tal cual. O sea, más allá de Fujimori, Mm, que obviamente enciende pasiones, ujú, hay un dolor real. Tú lo has descrito mejor que nadie. Yo ujú, soy parte del Consejo Consultivo del ujú, LUM. Eh, y lo que estamos intentando es contar el otro lado de la historia. mm, Acuérdate que en la Comisión de la Verdad no participaron las Fuerzas Armadas y ujú, eso te contó solo un espacio. ujú, Con posterioridad, los historiadores del ejército escribieron un libro que se llamó En honor a la verdad. El libro es buenísimo porque te explica esa historia que tú has contado hoy de la incapacidad absoluta de un ejército entrenado para morir por nosotros, ujú, de enfrentar un fenómeno como el terrorismo que no se entendía, cruel, como para ser capaz de generar las matanzas de Putis y de Soras, ujú, eh, escondido siempre, como el cobarde que tenemos en el Braem, de Quispe Palomino, ujú. usando mujeres y niños, violándolas hoy, después de 30 años, todos los días, para tener a los pioneritos ahí entrenados, y no estuvieron listos. Yo conocí, bueno, he conocido mucha gente hoy, más allá de estudiarla, porque antes yo me aproximé a estos temas desde el libro. Ya en el cargo de congresista de ministra fui a conocer a las personas en Uchurajay, en Putis, en Soras, en Cayara, en Ajomarca, en la cárcel. Y hay un muchacho que está preso en Ica desde que tiene 18 años, que hasta ahora no entiende por qué, que estaba en uno de los batallones que ejecutaba a la gente, y él estaba pensando que estaba sirviendo a su país, ¿no? Claro, esa es la historia de los pobres entre los pobres que nadie cuenta, ¿no? O sea, no está no es Colina, pues, ¿no? O sea, no es Martín Rivas, es la cola, lo último, ¿no? Ese que sí ha estado preso todos estos años, por el que no se hace cuestión de Estado, pero que hasta ahora no entiende la dimensión del daño, ni entiende qué pasó, porque él estaba ejecutando orden. Entonces, es muy triste, Fernando, que no seamos capaces de sentarnos a pensar en esa historia, y el riesgo que se planteó cuando, para mí, cuando algunas personas fueron nombradas o les dieron poder como para ser, por ejemplo, Premier Bellido, Ujú, era que la historia se distorsionara, ¿no? Que al final, como lo cuenta nuestra amada ujú. Tacna, la historia se escribe con sangre. Exacto. Y eso no te lo quita nadie, ¿no? Mientras exista una sola persona viva, o el hijo de alguna de las Mm. mujeres o de los hombres que vivió en la época del cautiverio, la historia de Tacna será la historia de Tacna. Marisol, Aunque la gente la quiera olvidar, ¿no? Marisol, para cerrar, tú y yo coincidimos en ese tema de que tenemos que buscar las formas de encontrar una reconciliación en este país, y creo que la mayoría de nuestros oyentes están en lo mismo, más allá también incluso de lo que se vive hoy en el país, en el plano político, de sectores radicalizados, ¿no? Que no nos dan tranquilidad en la vida y que nos afectan, sobre todo en la materia de estabilidad y económica. Pero en lo real que tenemos hoy, ¿tú también crees, como los analistas, que Fujimori sale y luego regresa? Eh, Desde el derecho creo que sí, Fernando. Ujú, Y eso es lo que más me duele. Y lo creo hoy mm, y lo creía cuando dije yo no voy a firmar ujú, algo que jurídicamente es inválido, ¿no? Más allá de mis convicciones respecto de la justicia y que la ujú, misericordia termina donde empieza la justicia, más allá de eso, más allá de que creo que nadie debe morir en la cárcel, ujú, juntas todo, haces un combo y ¿qué te sale? Bueno, ¿qué dice la ley? ujú, La ley no lo permite. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ujú, O sea, ujú, si la ley no te da una salida, ¿qué estás haciendo? ¿Estás inventándolo? Eso ujú, se va a caer en el mediano plazo o en el largo plazo. ujú. Y cuando eso se caiga, has derramado, o sea, has generado dolor, por un lado alegría, pero por otro lado dolor de manera absolutamente innecesaria, ¿no? ¿Por qué no tienes el valor de enfrentar las cosas como son? De pararte y Mm, enfrentar un proceso de reconciliación. ujú, ¿Por qué no lo tienes? ¿No? Porque es más cómodo y más barato hacer política con antis, pues. ujú.
Marisol, gracias por acompañarnos. Te dejo un abrazo acá Gracias desde a Tacna. usted, Fernando. Gracias. Muchas gracias a usted. Muy Saludos bien. a todos. y a Gracias. todas. Marisol Pérez Tello nos acompañaba el día de hoy.